Bienvenido, bienvenida, Sheldred conectando por Netcat. En el vídeo de hoy toca hablar del sistema operativo Windows y su editor de registro, o comúnmente llamado Regedit. Empecemos por lo básico. ¿Qué es el editor de registros? Pues es la base de datos donde se guardan las configuraciones y opciones del sistema operativo Windows, tanto en sus versiones de 32 y 64 bits, así como Windows Mobile. Contiene información y configuraciones de todo el hardware, software, iconos de aplicaciones, usuarios, así como configuraciones y preferencias del ordenador o PC. Por ejemplo, si un usuario hace cambios desde el panel de control, en alguna asociación de ficheros, en el software instalado o en las políticas del sistema, estos cambios se reflejan y se almacenan en el registro. El registro reemplaza la mayoría de archivos .ini basados en texto y que se utilizan en los archivos de configuración de Windows 3 o MS2. Un ejemplo de estos archivos sería autoexec.bat o config.sys. Aunque el registro y el editor de registro es común en varios sistemas Windows, existen algunas diferencias entre ellos. Cuando instalamos o desinstalamos aplicaciones o con el paso del tiempo, el registro de Windows crece de una manera desorbitada. ¡Uy, qué peligro! Y lo más seguro es que haya errores en aplicaciones que ya están obsoletas en el propio sistema. Por ello es recomendable utilizar ciertos programas que ayudan con esta carga del registro de Windows. Te daré dos ejemplos de programas para esta utilidad, como puede ser ToonUp o CCleaner. Aunque evidentemente existen otros programas que te ayudarán con esta funcionalidad. Es importante mantener esta limpieza en el sistema operativo para que no haya problemas de lentitud en la carga del sistema. El editor de registro es una gran funcionalidad que nos ofrece el sistema operativo Windows, ya que nos permite tener el control de lo que está sucediendo en nuestro ordenador o sistema. Y también nos ofrece la posibilidad de modificar aquellas variables que influyen en el funcionamiento del mismo. Un ejemplo de estas variables o modificaciones sería elegir qué programas se inician en el propio inicio del sistema operativo. Regedit, o el editor de registros de Windows, fue creado cuando se desarrollaba Windows 95. El motivo de crear esta funcionalidad o programa de Regedit fue las diferencias estructurales que había con los registros de versiones anteriores del propio sistema operativo, por lo que se hizo completamente necesario una nueva funcionalidad o herramienta complementaria. Algunas de las características principales del editor de registros son tener cadenas específicas a nuestra disposición, buscar claves, nombres de valores y entradas. Desde luego esta característica es la más importante y la que más funcionalidad nos ofrece del editor de registro. Yo estoy flipando ahora mismo. Facilitar la comprobación de ubicaciones de dos claves o registros, ya que utiliza una interfaz muy parecido al de explorador de archivos, como acabamos de ver anteriormente. Algunas características de este explorador de archivos están presentes en el editor de registros, como los menús contextuales y el control de directorios y archivos en formato árbol. Otra característica es la posibilidad de importar y exportar claves seleccionadas y sus elementos subordinados en un archivo de texto legible para cualquier persona, para todos los humanos. Sí, seguro. En lugar de importar y exportar las claves de registro en un formato binario. Y como última característica a mencionar, incluye un menú de favoritos, en el cual se pueden añadir las claves que se editan repetidamente. Una vez explicado qué es el editor de registros y su funcionamiento, vamos a ver cómo funciona a través de su panel. Podemos acceder al editor de registros de varias maneras, aunque la básica es ir al panel de inicio, escribir regedit y directamente nos aparecerá aquí la aplicación de editar el registro. Le damos permisos y aquí tenemos el panel de la aplicación de Regedit, donde encontraremos varias carpetas, las cuales cada una tiene su funcionalidad y descripción. La primera que nos aparece es HK Classes Root. La información que se guarda aquí garantiza que cuando se abre una carpeta mediante el explorador de archivos, se abrirá de forma correcta y con el programa correcto. Esta misma es una subclave que pertenece a una carpeta que está más abajo y que se llama HK Local Machine. Más concretamente, depende de la de software. La siguiente que tenemos es HK Current User, que contiene la raíz de la información de configuración del usuario que ha iniciado sesión. Por ejemplo, los colores de pantalla, la resolución, la configuración del panel de control del propio usuario se almacenan aquí. A veces se utilizan abreviaturas para estas carpetas. Por ejemplo, en concreto la de HK Current User se denomina como abreviatura HKCU. Bravo, 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 bravo. Sí, señor. Pasamos con HK Local Machine,
que se encarga de albergar la información de configuración específica del equipo para cualquier usuario. Continuamos con HKuser, el cual contiene todos los perfiles de usuarios cargados activamente en el equipo. Y un punto importante es que la carpeta anterior que hemos visto de HKCurrentUser es una subclave o subkey de la que acabamos de ver ahora, que es HKuser. Y por último tenemos HKCurrentConfig, la cual contiene información acerca del perfil del hardware que utiliza el equipo local cuando se inicia el sistema. Un detalle importante es que las versiones de 64 bits del registro se dividen en claves de 32 bits y de 64 bits. También es cierto que muchas claves de 32 bits tienen los mismos nombres que las de 64 bits y viceversa. Una advertencia para los que vayáis a utilizar el editor del registro es que tenéis que andar con cuidado, porque cualquier cambio incorrecto puede ocasionar graves problemas en el sistema. Ojo, ojo, ojo. Cuidado. Por lo que te recomiendo que hagas una copia del propio editor de registro, o del registro más bien, para que en caso de cometer algún error puedas modificar el registro y tenerlo por defecto como lo tenías antes de esa modificación errónea que puede llegar a cometerse. ¿Y cómo podemos hacer esta copia del registro? Es el DRED, muy fácil. Desde archivo, nos vamos a archivo, exportar, le damos a exportar y nos saltará la pantalla para guardar el archivo de seguridad de del propio registro. Nos lo guardará en .reg, que es la extensión correspondiente para poder luego importar. Con lo cual aquí podríamos poner copia de seguridad y le daríamos a guardar. Si por cualquier motivo cometemos algún error y queremos importar esta copia de seguridad del registro que tenemos previamente guardado o exportado, simplemente es volver al archivo y darle a importar. Desde aquí nos dejará elegir la carpeta donde está guardado el archivo con extensión .reg y sería doble clic para importar, y ya tendríamos nuestro registro otra vez en su punto natural o en su estado previo a el error que cometimos. ¡Menos mal! Ahora te voy a enseñar una de las partes que comentamos al principio del vídeo, por ejemplo ver los cambios que ha producido un usuario desde el panel de control. Para ello tenemos que irnos a la clave HKCurrentUser, doble clic y nos dirigimos al panel de control. En este de aquí podremos ver diferentes carpetas que tienen que ver con la personalización, el sonido, el mouse, el teclado, accesibilidad, apariencia. Por ejemplo, en apariencia tenemos nuevos temas y vemos si hay alguna clave de registro nueva. Por ahora no hay ningún valor establecido, por lo cual no se ha producido ningún cambio en este apartado por parte del usuario. Podemos, por ejemplo, ver la parte de Bluetooth, si hay alguna activación o se ha cambiado algo. Vemos que no hay un valor ni hay un registro establecido. La parte de colores, aquí sí que podemos ver ciertos valores que están activos para el menú bar, para el menú de texto, el scroll. Como veis, este formato árbol y este formato del editor de registros es sumamente intuitivo. Otra cosa que vamos a ver en el vídeo de hoy es la modificación o configuraciones que podemos hacer directamente en las carpetas que están dentro de las HKey en el formato árbol en el panel izquierdo. Por ejemplo, desde el panel de control o control panel, botón derecho, podemos contraer directamente, que esto quiere decir que va a guardar o contraer, valga la redundancia, todos los directorios que haya dentro del mismo. Después tenemos nuevo, podemos crear una clave nueva, podemos dar un valor de cadena, un valor binario, lo que os he dicho de valores a través de 32 bits o 64 bits, un valor de cadena múltiple o una cadena expandible. También podemos buscar, tenemos este buscador donde podemos buscar por claves, valores y datos. Esta es una funcionalidad bastante interesante. Aquí hay nivel. Por otro lado, volvemos a hacer clic derecho, tenemos la opción de eliminar, cambiar el nombre, exportar, darle permisos. Esta parte de permisos la veremos en el próximo vídeo, donde en este caso solo tiene permisos de lectura, o podemos darle también permisos especiales. Por otro lado, podemos copiar el nombre de la clave. Esto mismo también lo podemos hacer con la parte del panel derecho, donde están los archivos de configuración o los archivos de registro. Botón derecho y tendremos la opción de modificar, y nos saldrá este panel donde podremos introducir unas informaciones de valores y el nombre del valor. También podremos eliminar desde aquí. Y como último apartado a visualizar en el primer vídeo del editor de registros, tenemos arriba un panel que tiene varias secciones o varias pestañas. El primero es el de archivo, que hemos visto antes, que nos permite importar y exportar, conectar el registro de red, imprimir y salir. En la parte de edición pues podremos cambiar los datos que previamente hemos visto hace un momento
dando botón derecho o clic derecho sobre la clave. También podemos ver, cambiar el formato de visión que tenemos aquí, actualizar, cambiar el tipo de fuente. Otra pestaña es la de favoritos para agregar favoritos y tener disponibles claves de manera más sencilla y más intuitiva. Y por último, la parte de ayuda, que nos da una pequeña información acerca del editor de registro. Y hasta aquí este primer vídeo del editor de registro de Windows. Espero que sirva de ayuda y recuerda que en pocos días tendré subida la segunda parte de este vídeo. Saldré desconectando Netcat.